bellezas de la naturaleza, Señor, y luego venir con un sentir y con un deseo de reunirnos, Señor, para ser instruidos e edificados por tu palabra. En este momento, Señor, usa a tu siervo, hermano Joel Montes, y danos a nosotros momentos de quietud, de recogimiento, y quienes vienen en camino, concédeles llegar pronto con todo bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amen, amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hermano Montes, pase usted. Pardon? Oh, yes. I'm sorry, pardon me. Okay, English, please follow Brother Hernandez for English. Okay? And then Brother Hernandez, when we do change, I'm going to want everybody here together because my slides can accommodate that arrangement. Thank you. Thank you. Gracias, hermano. Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Ya se fueron los gringos, ahora quedan los puros mexicanos. Si son tan amables, vamos a ir al Señor en oración. Vamos a encomendarnos una vez más para que la palabra de Dios venga y nos ilumine y haga la obra que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Permítenos durante este tema, Señor, tener un corazón abierto, una mente abierta, un corazón dispuesto, Señor, a recibir lo que tú tengas para nosotros. Te damos gracias por tus siervos y siervas que están en este lugar, Señor, tu pueblo. Y nuestro corazón está listo y dispuesto, Señor. Bendícenos en este día y muy especialmente durante este tema, Señor, que tú puedas hablar directamente a nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Damos honor a los pastores, los siervos de Dios que están aquí y a cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre este tema de la unidad. Como esta es una reunión de la alianza, quise darles una definición de lo que es alianza. Y una alianza es un acuerdo o un pacto entre personas, países, gobiernos, etcétera. Unión de cosas que concurren a un mismo fin. Puede ser conexión entre familia, parientes, amistades. Entonces es una unión de personas que concordamos en algo. Y la iglesia tiene interés, y las iglesias tienen interés en las alianzas, en estar aliados, ¿verdad? Con afiliados, con grupos que pensamos igual o que tenemos un mismo fin, mismas metas. Sin embargo, no debemos de conformarnos solo con una alianza o unión, porque Dios quiere unidad, no solamente unión. Y hay una diferencia. Entonces debemos procurar no solamente un espíritu de unidad, sino lo que el apóstol Pablo llama la unidad del espíritu. Dos diferentes cosas. Una persona puede haber un espíritu de unidad sin haber la unidad del espíritu. Y el apóstol Pablo habla acerca de eso y vamos a entrar en ello más adelante con más detalle. ¿Se acuerdan ustedes la historia cuando Jesús da la palabra a Pedro? Han estado tratando de pescar toda la noche y no han pescado nada. ¿Se acuerdan la historia? Y el Señor le dice, ¿verdad? Echa la red a la derecha. Y dice que cuando echaron las redes a la derecha, de acuerdo a la palabra de Jesús, dice que la cosecha o la pesca era tan grande que las redes casi se rompían de tan llenas que estaban de peces. La pesca milagrosa, ¿verdad? Y luego hay otro detalle ahí que dice que era tan grande la pesca que aún
compartieron y solicitaron la ayuda de otros barcos que estaban ahí cerca de donde estaban ellos. Yo creo, hermanos, que la cosecha, estamos hablando de almas, la misión de la iglesia, la cosecha es demasiado grande para pensar que solamente nuestro barco puede retenerlo todo, o que solamente nosotros somos capaces o suficientes para la pesca o la cosecha tan grande que Dios quiere dar. También nos habla, yo creo que Jesús por medio de esto nos habla de que debemos de estar abiertos nosotros a un espíritu de cooperación, de colaborar con otros ministerios, otros barcos que están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Amén. Están buscando las almas, están predicando el evangelio. Y si nosotros no tenemos esa actitud, ese espíritu de unidad, entonces nos vamos a perder no solamente de la oportunidad de trabajar con otros, pero también nos vamos a perder porque las redes se van a romper. Nuestro barco no va a ser suficiente para retener todo lo que Dios nos quiere dar. No hay ningún grupo, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna organización que sea suficiente para lo grande de las cosas que Dios quiere hacer y que está haciendo en el mundo, de hecho. Entonces, ¿qué tan importante es la unidad de la iglesia para Dios? Hace casi 2000 años nuestro Señor Jesucristo con gran ruego expresó estas palabras en su oración pontifical. En el capítulo 17 de San Juan vemos el sueño de Jesús. ¿Cuál es el sueño de Jesús? Dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 20 al 24. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno. Yo quiero que note usted cuántas veces el Señor repite esta frase en estos versículos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y nuestro título de esta sesión está basada o tomado de aquí, de este verso. Dice: para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como yo también, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Note ustedes las veces que Jesús habló de que sean uno, que sean uno, que sean perfectos en unidad, como tú y yo, Padre, así también ellos. Entonces, hermanos, la oración de Jesús no fue solamente, cuando pensamos en la oración sacerdotal o pontifical de Jesús en el capítulo 17 de San Juan, muchas veces pensamos, pues Jesús estaba en sus últimos momentos y estaba, ¿verdad? Pues él no quería morir y en su humanidad y estaba, pero no estaba orando por él, estaba orando por los suyos, estaba orando por nosotros, por los que habríamos de venir después. Y fíjese, si usted estudia ese capítulo, encontrará que Jesús oró para que fuésemos, de acuerdo al versículo 17, santificados por la palabra. Oró también en el versículo 18 y 21 que fuéramos nosotros fieles a la misión. Versículo 23, que fuésemos perfectos en unidad. Y versículo 24, que experimentáramos su gloria. Esto fue los objetivos de la oración de Jesús: que nosotros fuésemos santificados por la palabra, fieles a la misión y perfectos en unidad, y que experimentáramos su gloria. Porque, hermanos, la unidad de los hijos de Dios es la llave para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en el mundo.
El mundo no va a ver la gloria de Dios en su plenitud hasta que el cuerpo de Cristo experimente esa unidad. Han pasado ya casi 2000 años. Sin embargo, hoy en día oímos el clamor de Jesús, que todavía sigue clamando que seamos uno, que aprendamos lo que es la unidad del Espíritu. Esto ha sido el sueño de Dios desde el principio para su iglesia. Cuando yo leo acerca de la iglesia, por ejemplo, en el capítulo 5 de Efesios, donde compara el Señor a la esposa, o la iglesia con la esposa, y ahí vemos nosotros cómo el Señor ve a la iglesia, la ve gloriosa. Dice que Él viene por una iglesia gloriosa. La ve como una iglesia que ha sido lavada por la palabra. El retrato que Jesús ve y tiene de la iglesia no es un retrato negativo, es un retrato positivo. Él ve. Nosotros vemos ciertas cosas y juzgamos ciertas cosas, pero Jesús ve a la iglesia gloriosa, la ve lavada por la palabra. No la ve dividida, no la ve segregada, no la ve fragmentada, no la ve en facciones y en luchas por el poder y por aquello y por esto otro, en desunión. Jesús ve a una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, porque la unidad, hermanos, es una fuerza poderosa en el mundo. Y alguien dijo que la unción en uno no es tan poderosa como la unción sobre todos, y podemos hacer mucho más juntos que lo que podemos nosotros lograr solos. Dios sueña de una iglesia unida, pero el obstáculo más grande a esta unidad es la voluntad del hombre. El hombre, si el hombre no sujeta su voluntad a la voluntad de Dios, si no sea a un lado su orgullo, si no sea a un lado su arrogancia, su altivez, no se logra la unidad. Lucas 22-24 nos recuerda que en unos momentos, unos días, fíjese, ¿qué fue lo que instó al Señor para que en su oración pontifical diera prioridad a la unidad? ¿Por qué habla tanto de la unidad en esta oración? Antes de ir a la cruz. Porque unos momentos antes de su oración, acuerden, los discípulos estaban preocupados. En lugar de estar preocupados por la crisis que Jesús estaba enfrentando, estaban discutiendo sobre quién sería el mayor. Es interesante esto. En los momentos más difíciles de Jesús, estos cuates, en lugar de estar preocupados por su maestro, estaban peleándose el uno al otro, discutiendo quién iba a ser el más grande en el reino de Dios. Imagínense ustedes cómo se sentiría el Señor Jesús, hermanos, en su momento más difícil, y después de 3 años y medio de andar con estos amigos y enseñándoles todo lo que les enseñó, y esto es todo lo que pueden hacer en el momento más difícil de su vida, estar preocupados de quién va a ser el más grande en el reino. Y dice Lucas 22, hubo disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sabe usted cuál es el obstáculo más grande de la unidad? El espíritu de unidad, o la unidad del espíritu, es los egos inflados de los hombres, el orgullo del hombre. Y yo creo que si somos sinceros, de todas las oraciones que Jesús hizo, temo decir que esta oración quizás no ha sido contestada todavía en su totalidad. Y los que estamos previniendo eso y que estamos estorbando eso somos nosotros. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí vuelve a usar la frase perfectamente unidos. Jesús dijo que sean perfectos en unidad. Aquí dice perfectamente unidos. ¿Cómo es posible? ¿Será posible alcanzar la perfección? Todo depende qué define usted como perfección. Porque la palabra perfección no quiere decir sin pecado, sin tacha, sin falla. La palabra perfección habla de madurez, algo que está completo, algo que está íntegro. Amén.
Entonces, cuando habla de estar perfectamente unidos, es que hayamos nosotros llegado a un nivel de madurez espiritual, que podamos nosotros discernir y que podamos nosotros, hermanos, juzgar las cosas bien, como debemos. Tercera de Juan 9:10, había un individuo ahí en esa iglesia llamado Diótrefes, dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaría las obras que hace parloteando, es decir, hablando mucho pero con poca sustancia, charlatán, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué hermano tan interesante, ¿no? Qué individuo tan interesante. ¿Quién nos ha autorizado a nosotros para excluir y no recibir a nuestros hermanos? ¿Quién nos ha autorizado? ¿Será posible que se haya apoderado de nosotros un espíritu de sectarismo? ¿Saben lo que es el sectarismo? Sectarismo es celo o dogmatismo propio de un sectario. En este caso puede ser de un grupo, de una organización. ¿Se acuerdan ustedes aquella vez en Lucas 9:49, cuando Juan, acuérdense, Juan, el apóstol Juan, el discípulo Juan, era muy celoso? Y cuando usted hace un estudio de la vida de Juan, usted se queda sorprendido del cambio y la transformación que Dios hizo en la vida de Juan. Porque Juan y su hermano Jacobo le llamaba a Jesús hijos del trueno. ¿Cómo estarían? Si les puso el apodo hijos del trueno, ¿cómo estarían? No fueron ellos que dijeron, Señor, haz que fuego descienda del cielo y los consuma a estos que no quieren creer tu palabra. Ese mismo Juanito se convirtió en el apóstol del amor, el que más habló del amor. Pero no siempre fue así, sino que él pasó un proceso de transformación al andar al lado de Jesucristo. Pero una vez antes de esa transformación, antes de ese cambio que él tuvo en su vida, en Lucas 9:49, entonces respondió Juan y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Muy orgulloso, como sintiéndose, mira, Señor, te andamos echando la mano. We got your back. Señor, aquí andamos haciendo tu obra, Señor. ¿Sabes qué? Se lo prohibimos porque no sigue con nosotros, no anda con nuestro grupo. That's really what he was saying, es lo que estaba diciendo. No anda con nuestro grupito y por lo tanto le prohibimos que ande echando fuera demonios. ¿Y qué le dijo Jesús? Buen discípulo, así mi discípulo, así debe. Ándele, qué bueno, lo felicito. No me acepte a nadie más que no sea parte de mi grupito. No, Señor. Le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Palabras de Jesús, no me eche la culpa a mí. Palabras de Jesús. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso habla, hermanos, volúmenes. Las denominaciones tienen cosas buenas, pero lamentablemente la mayoría de sus feligreses, ya sean los altos dirigentes, pastores o los que se llaman laicos, a veces adoran más la denominación que al Señor Jesucristo. A veces amamos más el grupo con que andamos, a veces amamos más la denominación, la organización, que Jesucristo mismo y la causa y la misión de Jesús. Es la realidad, es la verdad. Y triste, hermanos, que algunos llegan hasta odiar y rechazar y despreciar a hermanos de otras denominaciones y organizaciones, porque no andan con nosotros. Juanito diciendo, como nosotros somos los únicos, nosotros somos el grupo exclusivo, y el que no anda con nosotros está perdido. Dijo Jesús,
No, Señor, no es así. Esos también me sirven a mí, esos me alaban a mí. Es más, esos andan haciendo más a veces que nosotros. Hacen más a veces que nosotros. Bueno, ese no es el tema de la enseñanza, pero estamos hablando de la unidad, ¿verdad? ¿Están conmigo? Ese espíritu denominacional, hermanos, provoca orgullo, arrogancia. Y generalmente se proclama que solo en su denominación hay salvación. Y algunos, si se les invita a una actividad colectiva interdenominacional, no, hombre, jamás, no. Ni lo mande Dios. ¿Cómo vamos a tener comunión, la luz con las tinieblas? Malinterpretan la escritura para comenzar de pilón. Hermanos, estamos hablando de la unidad. Y el sueño de Jesús no puede lograrse, hermanos, por causa de la voluntad del hombre y el orgullo del hombre. Vamos a hablar sobre la unidad del Espíritu, ¿sí? Porque una cosa es la unidad del Espíritu y otra cosa es un espíritu de unidad. Efesios 4, 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En primer lugar, rápidamente, la unidad del Espíritu, hermanos, es producida por el Espíritu Santo. El hombre no puede producir la unidad del Espíritu. Por eso se llama la unidad del Espíritu, porque el Espíritu Santo es lo único que puede producir esta clase de unidad. Pablo no está hablando de una unidad organizacional o denominacional o ecuménica, ni nada de eso. Está hablando de la unidad universal del Espíritu que nos eslabona, que nos une a todos los creyentes verdaderos de Jesucristo. El apóstol se regocija en esta verdad. Dice, este es el misterio de que él recibió esta revelación de parte de Dios, de cómo judíos y gentiles ahora son uno en Cristo. Fíjense cómo Dios, dice Pablo, ha juntado culturas distintas y diferentes ideologías y diferentes maneras, pero Dios nos ha traído y nos ha hecho en Cristo Jesús, somos uno, de tal manera que no hay judío, no hay gentil, no hay pobre, no hay rico, no hay hombre, no hay mujer, somos uno en Cristo. Compartimos la misma vida, estamos unidos en su común fe. No hay barreras, no hay diferencias. Y cuando el texto dice solícitos, en el griego implica que debemos procurar la unidad con presteza, con sumo interés. En otras palabras, esta debe ser la prioridad y la agenda de la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No crear o luchas por llegar a tener esa unidad, sino simplemente luchar por guardar. Cuando dice guardar, quiere decir que es algo que se nos ha dado por el Espíritu Santo, un legado que el Señor nos dio, que debemos de protegerlo, debemos guardarlo, debemos de cuidarlo. Y Pablo describe el carácter de donde procede esta unidad. Fíjese el versículo 2, humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Para tener y lograr la unidad del Espíritu se requiere carácter, tener humildad, paciencia, saber cómo soportarnos, dice con paciencia. La palabra paciencia ahí es tolerancia. Tolerancia quiere decir estar dispuesto a reconocer y respetar las creencias y las prácticas de otros, especialmente lo que no es lo fundamental y lo básico. Todas las cosas que son
secundarias, que son prácticas, que son distintas a las nuestras. Aquí se necesita paciencia, o sea, tolerancia. ¿Cuál es la base de nuestra unidad? Versículo 4 al 6. Aquí está la base de nuestra unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Hay 7 puntos importantes, hermanos, que integran la doctrina cardinal. O sea, son 7 factores o elementos de unidad para la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí están. No están en este orden ahí, pero lo puse en orden de prioridad. Un Dios, dice, y Padre. O sea, Padre en la creación. Un Señor, habla de Jesucristo, el Salvador en la redención. Porque no hay otro nombre, ¿verdad? Este es el Señor de gloria, solamente un mediador entre Dios y los hombres. Él es el primero y Él es el último. Pero también habla de un espíritu, el Espíritu Santo, que trae convicción. Es el Espíritu Santo que nos bautiza y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Y lo habla de un solo cuerpo. Aquí está la iglesia, un cuerpo. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo y lo aceptan como Señor y Salvador de sus vidas. Hermanos, esto es lo que tenemos nosotros en común. Nosotros tenemos que buscar qué tenemos más en común que lo que no tenemos en común con la gente, especialmente con otros grupos. ¿Qué es lo que Pablo dice que nos une? Nos une en que creemos en un solo Dios, en un Señor, en una fe, un espíritu, un cuerpo, un bautismo. Somos puestos en el cuerpo por el Espíritu Santo, por el bautismo en agua también. Una esperanza. Entonces, Pablo dice, si vamos a lograr la unidad del Espíritu, vamos a que se desprenda esa unidad a base de lo que tenemos aquí en común. Este es el corazón aquí de la doctrina, este es el corazón de la fe, este es el corazón de la unidad del Espíritu. Todo lo demás es secundario. No vamos a ver las cosas igual. Vamos a tener diferentes prácticas, diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes convicciones o preferencias personales. Pero eso no te debe de evitar o estorbar para que tú busques la unidad del Espíritu. Amén. Porque la unidad del Espíritu es la unidad del Espíritu Santo. Lo produce en nosotros. No está hablando aquí de estar en una misma organización o de estar en una... No, está hablando la unidad del Espíritu. El cuerpo de... Hermanos, el cuerpo de Cristo es grande. ¿No cree usted que el cuerpo de Cristo es grande? A veces nosotros nos limitamos mucho y pensamos que el cuerpo de Cristo nomás, aquí está el cuerpo de... No, hermano, el cuerpo de Cristo es inmenso. El cuerpo de Cristo es universal, es internacional, es global. Están por donde quiera. Son parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo? Eso es, yo no sé, Dios lo sabe. Pero somos parte del mismo cuerpo, porque nomás hay un solo cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está buscando? No confundamos la unidad con la uniformidad, porque la verdadera unidad tiene diversidad. Todos digan diversidad. Amén. ¿Han ido ustedes a un concierto de una orquesta? Donde hay una orquesta completa, sinfonía, una orquesta con muchos instrumentos. ¿Han estado ustedes ahí cuando están ensayando o están afinando sus instrumentos? ¿Verdad? Y es un desorden, es un caos, es un ruidajo. Cada quien afinando su instrumento y no tiene sentido. Sin embargo, cuando el conductor
se para enfrente de ellos y agarra la batuta y consigue la atención de todos y ya están por comenzar. Hermanos, cuando todos ellos se unen a tocar esos instrumentos, hay una armonía, hay algo, un sonido pero hermoso. Ahora, todos son diferentes instrumentos, todos hacen sonidos distintos, pero en esa diversidad hay unidad. Diversidad, unidad en la diversidad. Y nosotros tenemos que darle a las personas la oportunidad de no estar de acuerdo con nosotros. ¿Podemos nosotros amar a alguien que no está de acuerdo con nosotros? ¿Podemos tener unidad con alguien que no está de acuerdo con nosotros y nosotros con ellos? ¿Por qué no tener comunión en el 90% en lo que sí estamos de acuerdo, en lugar de pelearnos por el 10% en que no estamos de acuerdo? Eso hay que pensarlo. Perfectos en unidad, hay que tener madurez. Perfección, madurez. Dijo Jesús en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, por eso preguntaba yo, ¿será posible alcanzar la perfección? Jesús no lo hubiera dicho, sed perfectos. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos. Filipenses 3:15, así es que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Santiago 1:4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna. Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz, de paz y de amor estará con vosotros. Hebreos 6:1, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perfección quiere decir, vamos hacia la madurez. Hay mucho más que alcanzar. La madurez dice, no estoy de acuerdo contigo en todo, yo tengo diferente opinión, sin embargo te bendigo porque eres mi hermano como quiera. ¿Saben qué? Solamente un cristiano maduro puede hacer eso. Solamente una iglesia madura puede hacer eso. Y si saben que tenemos algunas cosas en que diferimos y somos distintos, pero ¿saben qué? Son nuestros hermanos en Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, los bendecimos. Los bendecimos. Es cuando yo rehúso maldecir nuestras diferencias y mejor bendigo en lo que sí estamos de acuerdo. No somos independientes, hermanos, somos interdependientes. Entonces el Señor oró para que fuésemos perfectos en unidad, o sea, perfectos en uno. Esa fue la oración de Jesús por nosotros. Y lamentablemente se cometen muchos atropellos contra la iglesia cuando malinterpretamos las escrituras y caemos a veces en el error que cayeron los judíos en el tiempo de San Pablo cuando escribió a los romanos en el capítulo 10, cuando dijo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo dice que había muchos hermanos en ese tiempo que tenían celo, pero era un celo sin ciencia, es decir, un celo sin conocimiento. Hay mucha gente celosa, pero ignorante. Son celosos. Cuidado. Traen el hacha afilada. El hacha y 238. Bueno, en inglés suena mejor X and 238, ¿verdad? Traen el hacha afilada.
Pero es un celo sin conocimiento, porque ignoran el significado de las Escrituras o la interpretación correcta de las Escrituras. Note usted que el celo es bueno y no hay nada malo con ser celosos por las cosas de Dios. El error no está en el ser celosos, sino en el cómo somos celosos, porque a veces nos falta conocimiento, entonces aplicamos mal la palabra de Dios, interpretamos mal por falta de conocimiento y andamos aferrados y celosos por cosas que no entendemos a veces, ignoramos. Por eso Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Esa frase, usa bien, en otra versión, traza bien, ¿verdad? Que traza bien. ¿Qué es trazar? Trazar es interpretar. En inglés dice que divide la palabra. Trazar, dividir, todos son sinónimos. Usar, hacer exégesis. ¿Qué pasa cuando hacemos exégesis de la Escritura? Sabemos cómo hacer distinción, dividimos y separamos lo que es cultural, lo que es fundamental, lo que es esencial, lo que no es esencial. ¿Cómo vamos a hacer esas distinciones a menos que no hagamos un exégesis, a menos que no usemos bien la palabra de verdad? No se trata nomás de amar la palabra de Dios, se trata de saber cómo usarla, cómo trazarla, cómo dividirla, cómo hacer exégesis e interpretar la palabra de Dios. Y a veces hacemos cosas buenas y sinceras, pero las metemos, ¿verdad? Como elementos salvíficos sin serlo. Metemos cosas que no son esenciales para la salvación como si fueran esenciales para la salvación, porque no sabemos a veces distinguir. Y Pablo dice, esto es lo que estaba pasando entre los hermanos de ahí, dice, exigiendo a otros, dice, no comían ciertas comidas y guardaban ciertos días, y a los que comían de todo y no guardaban los días. Había dos grupos y Pablo tenía que reconciliar estos dos grupos y decir: hermanos, aprendan a amarse, hombre, están en la misma iglesia, están en la misma congregación, tienen diferencia de opinión, vienen de diferentes costumbres, de diferentes trasfondos culturales, etcétera, etcétera. Pero por favor, el que coma no esté despreciando al que no come, y el que no come no esté juzgando al que come. De eso se trataba ahí en Romanos capítulo 10, en 14, perdón. Entonces Pablo tuvo que hablar acerca de estas cosas. Dice más adelante Pablo: el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Fíjese. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Y Pablo dice: porque al fin de cuentas, hermanos, los dos son aprobados por Dios. O sea que Dios no tiene problema con eso. Los que tienen el problema son ustedes, dijo Pablo. Porque Dios los acepta a los dos. El que no come, Dios lo acepta. El que come, Dios lo acepta. Los dos son sus hijos. Pero los dos hijos no pueden ver ojo a ojo, porque dicen: no, es que tú no debes hacer eso. Y el que dice: no, es que tú eres muy liberal, no, es que tú eres demasiado, el pleito era entre ellos, pero Dios no tenía pleito con ellos. Para que vean ustedes a veces dónde andamos nosotros, en lo que nos andamos metiendo, en cosas que para Dios, hermanos, Dios le valen esas cosas. Dios no se anda preocupando. Dios tiene cosas más grandes de qué preocuparse, si se preocupara.
Parece que está cayendo en buena tierra aquí esta enseñanza. Hay buena tierra aquí, hay buena tierra, hermano Gabriel. Hay buena tierra. Hay un espíritu abierto para esto. Qué hermoso, porque tenemos que superar esto, hermanos. Dice el versículo 16: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, fin de cuentas, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes se andan peleando por días festivos y fiestas y esto y comidas y eso. A fin de cuentas, dijo Pablo, el reino de Dios no consiste de esas cosas. El reino de Dios consiste de algo más sustancioso. Es paz y gozo en el Espíritu, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no se debe tratar de esas cosas, hermano. Hay que superar ya esas cosas. Y luego dice: así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Fíjense qué tan serio estaba esto para el apóstol Pablo, que dice: estamos destruyendo la obra de Dios porque andamos aferrados a nuestra manera de creer y a nuestra manera de pensar, y no aceptamos a nadie más que no piense como nosotros. Y a veces lo señalamos que no es nuestro hermano, y que es esto y que es aquello, y andamos juzgando. Dijo Pablo: no juzguen, y el otro: no menosprecien. Y fíjense, ¿a quién le llama débil Pablo? ¿A quién le llama débil? A los débiles. Le llama a los judíos que tenían conocimiento de la ley y que tenían todas esas cosas. A ellos les llaman los débiles. Ellos son los hermanos débiles. No es para que pienses sobre eso. La oración de Jesús es frustrada, hermanos, donde quiera que hay exclusividad y competencia entre las iglesias. Porque la oración de Jesús para que fuésemos perfectos en unidad no era una unidad de administración, ni de organización, ni religiosa. Era una unidad de relaciones personales. Esto se trata de una relación personal. Lo que nos une a nosotros son relaciones personales y amistades, y que tenemos muchas cosas en común. Pero no es por una administración, no es por una organización, no es por un sistema religioso que nos une a nosotros. Nos unen otras cosas mucho más grandes que esas. Y hay iglesias que su estilo de adoración no va a ser igual al nuestro. No van a creer exactamente lo nuestro. Las prácticas y costumbres no van a ser como las nuestras. Pero la unidad del Espíritu, hermanos, trasciende todas esas diferencias y nos une en el amor de Dios. Yo creo que todos necesitamos una fresca revelación del amor de Dios en nuestras vidas. Yo lo tuve. Dios me tuvo que procesar, me tuvo que pasar por un proceso, una crisis, para yo poder entender claramente como nunca lo que es el amor de Dios. No solamente cómo Dios me ama a mí, pero cómo yo también debo amar a mi prójimo y amar a mis hermanos. Porque realmente, y les mencionaba el hermano, el discípulo Juan, el hijo del trueno, el que decía: Señor, esos no andan con nosotros, hay que cortarlos, excomunicarlos. Señor, que descienda fuego del cielo. Ese mismo Juan, al andar cerca de Jesús, algo bueno se le pegó. Y luego fíjense, es el que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Algo recibió. Aprendió a escuchar el palpitar del corazón de Dios. Lo que a Dios realmente le importa. Lo que realmente es importante para Dios. Lo que Dios ama, yo voy a amar. A los que Dios ama, yo debo amarlos. ¿Y cuántos creen que Él amó a todo el mundo?
Entonces, ¿por qué no puedo yo amar a todo el mundo? Si Él amó al mundo, ¿por qué no puedo amar al mundo? ¿Por qué nomás voy a amar a los que están de acuerdo conmigo? A los que se parecen a mí, a los que andan conmigo. Ese Juan se convirtió en el apóstol del amor. Lea el Evangelio, lea las 3 cartas, lea el libro especialmente las 3 cartas. Es pura miel. Que hijitos y que amados. Y que hijitos y que amados. Y el amor. Y el que no ama a Dios. Y el que no ama a su hermano. Y el que amor y amor y amor y amor y amor. Puro amor se volvió el hermano, puro amor. Pero Dios el Señor le tuvo que enseñar algunas cosas. No andes juzgando a la gente. No andes siendo tan exclusivo. No seas tan sectario. No seas tan celoso, tan ignorante. Bueno, no creo que le dijo eso, ¿verdad? No seas tan, no te aferres a esas cosas. Juanito, abre la mente, abre tu corazón, aprende a amar. ¿Qué no ves que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido? Aprende a amar. No todos van a ver las cosas como tú, no todos van a creer como tú. Entonces, y dijo Jesús, es por el amor que van a conocer que ustedes son mis discípulos. En esto van a conocer. Fíjense, ¿cuál es la marca que nos distingue? En esto conocerán. Cuando los vean, ¿cómo? No. No. En esto conocerán. ¡Pum! ¿Cuándo? En que os améis. Si no tenemos eso, hermanos, dijo el apóstol Pablo, somos como címbalo que retiñe. En otras palabras, puro ruido. ¿Sí? Si no tenemos el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo ve más allá de lo que físicamente uno ve. El amor de Cristo trasciende todas esas cosas. Que Dios nos dé un bautismo fresco de su amor. Y que aprendamos lo que es realmente la unidad del Espíritu. Ya voy a terminar. 1 Corintios. Vamos a brincar, vamos a irnos un poquito más. Bueno, antes de seguir más adelante, voy a dejar algunas cosas afuera por causa del tiempo. La unidad, entonces, hermanos, se logra a través de la tolerancia. Tolerancia, es decir, estar dispuesto a recibir aún aquellos que tienen diferentes creencias o prácticas de las mías. Pablo habló mucho de esto en 1 Corintios 9, 20 en adelante. Entre los judíos dice, me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley, sino de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Muchas veces nos aferramos a nuestras opiniones, interpretaciones, hermanos, a costo de la unidad del cuerpo de Cristo. Y Pablo dijo, no hay que destruir la obra de Dios, hay que edificar la obra de Dios, hay que edificar el reino de Dios, porque el reino de Dios es mucho, mucho más grande que nuestra iglesia local. La unidad, Pablo habló de la unidad en la diversidad, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y habla ahí de las diferencias, la diversidad. El cuerpo nos enseña perfectamente la diversidad. Somos un cuerpo, pero con muchos miembros. Y eso es lo bonito de la diversidad. No todos nos parecemos igual. Gracias a Dios. ¿Verdad? No todos nos parecemos igual. Y en la iglesia no todos hacen lo mismo. Hay diferentes dones en operación. Y esa diversidad es lo que hace la unidad tan hermosa.
Y al Señor le encanta la diversidad. Nada más mire usted cómo Dios nos hizo todos tan diferentes. Dios le gusta la diversidad. Dios está a favor de la diversidad. Y en esa diversidad tenemos unidad. Entonces, Dios quiere unidad, no solamente unión. El ruego del Señor fue que sean uno así como nosotros. Así es que no nos conformemos solamente con buscar alianzas, sino hay que buscar la unidad del Espíritu. Señor, ayúdanos a unirnos y colaborar y cooperar con otros que también están haciendo tu obra, Señor, y que juntos podamos pescar muchas almas para tu reino, que las redes estén llenas, que aprendamos a compartir e invitar a otros a que vengan a nuestro lado y trabajar juntos con ellos. Qué hermoso es que pudiéramos trabajar unidos. Yo no creo que cuando las redes estaban llenas de los discípulos y los otros barcos que estaban por ahí, yo no creo que se detuvieron para preguntar: oye, ¿de qué familia eres tú? ¿Y cuál es tu apellido? ¿Y de qué grupo vienes? No, miren las redes, aquí hay para todos. Vénganse. Aquí hay para todos. Si estamos todos en la misma misión, estamos todos en el mismo trabajo, estamos trabajando para el mismo patrón. Estamos predicando un solo evangelio. Solamente hay una fe, solamente hay un Señor, solamente hay un Dios. Amén. Usted se quedará sorprendido de algunos grupos que no son como los nuestros. ¿Qué tanto se parecen a nosotros? Pero usted no se ha dado tiempo para investigar, ni para tratarlos, ni para dialogar, porque se nos enseñó que si no traen la bacha, cuidado con esos, ni te les acerques, ni tomas café con ellos. Hermanos, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Dijo San Agustín, un dicho muy conocido: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, amor. Eso es lo que nos va a ayudar a lograr la unidad del Espíritu. ¿Qué es lo esencial? Nosotros sabemos lo que es lo esencial. En eso hay que tener unidad. Pero en las cosas que no son esenciales para la salvación, debe haber la libertad de la cual Pablo habló a los romanos cuando les dijo: el que no come no esté juzgando, por favor. No se estén menospreciando. Yo los acepto a los dos son mis hijos, hombre. Ya cállense. Ya cálmense. Los dos son mis hijos, hombre. Yo los acepto. No se preocupe por eso. Hay libertad. En Cristo Jesús hay libertad. Amén. A algunos les gusta el café con azúcar, otros sin azúcar. No se preocupe por eso, hombre. Como quiera somos hermanos. Algunos con, algunos sin. Pero eso no es esencial. Pero lo que nos va a ayudar sobre todo es de que hay amor. Porque si no hay amor, hermanos, no se logra nada. Puestos de pie. Por eso Pablo dijo: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor que nos ayuda a llegar a una perfección en la unidad. Yo le doy gracias a Dios por su amor tan grande. Oh, my God. El día que nosotros despertemos a esa realidad y esa preciosa verdad de cuánto Dios nos ama a nosotros y cómo nosotros debemos de amarnos y respetarnos los unos a los otros, no juzgarnos, no menospreciarnos, no despreciarnos, porque somos diferentes. El amor de Dios, hermanos, trasciende todas esas cosas. El Señor ve el corazón de la persona y no ve lo que nosotros vemos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Creemos que ha caído en buena tierra en este día. Creo, Señor, que hay corazones receptivos
Hay corazones dispuestos, no solamente para recibir, Señor, sino para llevarlo a la práctica también. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a fortalecer los lazos y los vínculos de amor, de amistad, de confraternidad. Señor, que aprendamos a apreciar y a valorizar lo que tenemos en común con los que son miembros del cuerpo de Cristo también. Que haya esa disposición para colaborar y para trabajar y cooperar con otros que están también, Señor, salvando almas para tu reino, Señor, así como nosotros. Sobre todo, Señor, sobre todo, llénanos de tu amor, Señor. Bautízanos de nuevo, Señor, con ese espíritu de amor. Los cielos cuentan Que nunca, tu Señor, gloria, permitamos que Señor. esos muros, El levantar muros de firmamento separación entre anuncia nosotros, tus obras, de sino que día y noche podamos apreciar, oída Señor, así su como voz, tú amas la diversidad, proclamando que nosotros tu también podamos apreciar y apreciar esa diversidad. grandeza. Que Los esa diversidad cielos debe cuentan llevarnos a una tu unidad. gloria, Señor. Pedimos todo El esto en el nombre de firmamento Jesús y te damos toda la anuncia honra y tus la gloria para obras, de día y Amén. noche Gracias, oída su voz, proclamando tu grandeza.